Estamos para hacer una presentación de dos músicos que son también historia viva del periodo histórico que estamos trabajando para el proyecto de Euroscola, ahora para presentar en el mes de abril. La idea es presentar, como estamos estudiando, un poco la situación de España, cómo ha ido transformándose en los 30 años de integración del país en todas las estructuras de la Unión Europea. Entonces, uno de los asuntos que hemos pensado que era importante estudiar, o que otros grupos quizá estudiaban menos, era la evolución cultural, musical y artística en general en estos 30 años de España. Ya hemos ido viendo en las distintas clases cómo ha cambiado el panorama musical del comienzo de los años 80 a lo que es hoy en día, ¿vale? Y entonces la idea de hoy es precisamente ver dos personas con una producción musical muy variada a lo largo del tiempo y de la propia naturaleza de su producción, esa evolución, que en realidad es la evolución también de todo un país. Va a seguir con la presentación a la Paloma para presentar ya a los dos músicos en concreto. Pues muchas gracias por la invitación. Cuando él me comentó que estaban en este proyecto y me habló de toda la historia, digo que tengo amigos que creo que van a venir y de contarnos de viva voz cuál ha sido su experiencia a lo largo de todo este tiempo en la música. Y se los presenté a ellos. Yo coincidí con ellos hace unos años en el contexto de la Asociación de Improvisación Española, Música Libre, Festival Música Café, y bueno, ellos encantados. Cuando se lo dije no pusieron ninguna pega y aquí los tenemos con todo el despliegue que han preparado para vosotros, para que veáis lo que ha sido su paso por la historia en la música y lo que han estado haciendo y lo que están haciendo ahora, que va a ser también lo mejor, ver al final hacia dónde se dirigen ahora sus trabajos. Entonces, no digo más, os dejo con Pelayo Arrizabalaga y Víctor Vázquez. Bueno, retrocediéndonos en el tiempo, empiezo yo la presentación. Yo soy Víctor. Yo en el año 81 fundé un grupo muy conocido, o muy popular, mejor dicho, durante un par de años que estuvimos. Llegamos a grabar un LP, 3 maxi singles, un grupo que se llamaba Polanski y el Ardor. Entonces era uno de los grupos que había en la movida a partir de los años 80. Estuvimos desde finales del 81 hasta principios del 84. Tuvimos algunos éxitos que nos hicieron un grupo popular, entre ellos el más, conocido es un tema que se llama Ataque Preventivo de la URSS, que lo vamos a escuchar ahora mismo.
una estrella que tenía... esto era a finales del 81-82, y en aquella época, solamente una pincelada, ¿no? Digamos que había una gran creatividad en el ambiente. Todos los jóvenes que teníamos 20 años, digamos, de alguna manera o de otra, teníamos inquietudes que pasaban por la música, la pintura o cualquier otro tipo, digamos, o forma de expresión. Sin duda, como consecuencia de que en el año 82 se avecinaba por primera vez un partido socialista, un partido histórico de 100 años, que había estado en la clandestinidad. El país, lo sabéis, salía de 40 años de dictadura, en el 77 se crea la primera constitución, y en el 82 el Partido Socialista, después de no sé cuantísimos años, accede, digamos, es la primera generación, una generación más mayor que la mía, quizá es la generación de mi amigo Pelayo, somos casi iguales de edad, pero él es un poco mayor, que accede al poder. Entonces, eso significa toda una serie, eso es un punto de inflexión histórico en la historia de España. Y eso se refleja en la cultura, ¿no? Entonces, había muchos grupos, había una manifestación, una eclosión, diríamos, cultural, ¿no? Y nosotros, pues, formábamos parte, digamos, de esa manifestación cultural. Dentro de esa, digamos, dentro de esa evolución, o dentro de ese tiempo, en lo que respecta a mí personalmente, yo viví esa época, digamos, de primera mano. Conocí y toqué con todos los grandes, porque estábamos en la oficina de management más importante que había en España, tocábamos en muchas plazas de toros, éramos muy populares durante 2 años, ¿sí? Después yo me cansé de llevar el uniforme ese negro que llevábamos todos, el pelo para arriba, y dije, bueno, esto ya, para mí, esta experiencia se ha terminado, está agotada. Me fui a Estados Unidos, y cuando volví de Estados Unidos mi mente había cambiado y solo escuchaba ruidos en mi cabeza. Entonces me encontré a un señor que utilizaba una sierra, que se estaba presentando con otro señor, un par de ellos que se llamaban clónicos, y que hacían ruidos por aquí, por allí. Y dije, qué casualidad, yo también escucho ruidos así, ¿no? Y entonces decidimos juntarnos y para hacer un disco, pero ya no con la idea, o no teníamos, cuando nosotros estábamos cuando yo estaba en esta época, diríamos, lo que queríamos es, como decir, ser muy conocidos, ¿no? Tener mucho éxito o hacer las canciones que nos apetecían y que nos gustaban. Después algo cambió, o algo va cambiando, por lo menos eso me sucedió a mí, y me empezaron a interesar cosas que ya no eran, diríamos, comerciales. Es así, ¿no? Entonces, fue cuando yo me encontré a Pelayo, que era un músico de jazz, hacía música de vanguardia, lo vi por primera vez también tocando en el Café Central con Dave Thomas, y en fin, nos unimos, y de ahí, después de unos meses de estar trabajando, sacamos un disco que era una mezcla, digamos, de una serie sí, una mezcla que, mira, ahí está, Pelayo, muestra el LP, porque esa es otra de las características de esa época. Estamos hablando, cuando yo hablo de este CD, esto es una reedición que se ha hecho hace 3 o 4 años, pero en aquella época, en los primeros 80, los CDs no existían, solo existían los discos como los que nos está enseñando Pelayo ahí, que se llamaban long plays, que eran de acetato, y entonces, al cabo de unos meses, Pelayo y yo hicimos, junto con otros compañeros, Marcus, Celes y interesante de esto es... Hicimos ese primer disco. Este disco, Crónicos, o sea, cuando él hace el ataque preventivo de la URSS, yo estoy
en casa preparando el desayuno a mi hijo, era muy chiquitín, todo eso. De repente escucho una canción en la radio que era número 1. Y digo, coño, qué canción más curiosa. Era El ataque preventivo de la voz, fue el número 1 en los 40 principales. Y entonces, al cabo de un tiempo, nos conocemos. Pero nos conocemos a través de lo que él acaba de contar. Es decir, nosotros en este grupo lo que tratábamos era de hacer una especie de rock experimental. Rock sería una palabra igual un poco muy encasillada porque usábamos desde músicas electrónicas contemporáneas, jazz, etcétera, etcétera. Era un crisol de mucho tipo de músicas. De hecho, la proveniencia de los miembros, pues el batería era el batería de Los Coyotes, que era otro de los grupos de la movida madrileña, César Albizu. Justo Bagueste, que era él se hizo muy famoso con un grupo también de rockabilly que se llamaba Ray Louis, pero que él hacía sus experiencias electrónicas propias también. Marcus Brois, que fue el iniciador del grupo y que él venía del jazz, pero de la música contemporánea también. Víctor, que está aquí, es el que tenemos, está aquí, Víctor. Entonces, en este grupo lo que nos interesaba era la mezcla, pero no la fusión. De hecho, decíamos fusiones con fusión. Nos interesaba la mezcla, más con el concepto de collage. ¿Sabéis lo que es el collage, no? O sea, es pegar cosas y superponer, etcétera, etcétera, pero sin buscar una cuestión de fusión. Y nos interesaban mucho los ruidos, como él acaba de decir, y en ese sentido, pues, aparte de los instrumentos convencionales, lo que usábamos mucho era aparatitos de esta guisa, por ejemplo, como los antiguos Casios. Hay una canción de David Bowie, que acaba de fallecer, lamentablemente, que es uno de los grandes músicos de nuestra época, donde David Bowie canta una canción y se acompaña del estilofón. ¿Qué es este aparato? Es un piano que se toca como un bolígrafo, una especie de órgano. Y esto que oís es un vibrato, que era típico de los órganos farfisa de la época. Era muy querido en aquella época. Usábamos aparatitos de esta índole o sintetizadores. Esto es un sintetizador, solamente que es un sintetizador manual que lleva una pila. Normalmente vemos estos sintetizadores llenos de cables y enormes, etcétera, pero en esa época eran así de grandes. De hecho, había grupos como Tangerine Dream que llenaban todo un escenario de sintetizadores enormes que tenían 2 o 3 metros. Eran más grandes que los Marshall, que los famosos amplificadores de las guitarras estas de los grandes grupos, ¿no? Y entonces este sintetizador se toca así. No hago más que mover. Entonces, usábamos artilugios de este tipo o también usábamos lo que son los aparatos de casa, electrodomésticos. Bueno, pues él me dio con un serrucho, con un taladro, también tenía un tocadiscos. El famoso tocadiscos pick-up de los guateques, que se usaba a los chavales en aquella época, pues no había muchas discotecas y se iba a casa de uno, se llevaba un aparato de estos que era portátil, los discos, y hacía todo el mundo a bailar y a beber. Y eso eran los guateques de la época. Entonces, este es un famoso pick-up de guateque, solamente que en lugar de usarlo poniendo un disco, esto ya lo conocéis mucho porque luego en el hip hop se usa muchísimo, scratch. Esto es un scratch, más ni menos. Es un scratch que usan los hip hoppers y que es
ahora muy conocido, en aquella época, digamos, no empezamos a escuchar. Y por ejemplo, en batería los percusionistas usaban los tapacubos de los coches, de las ruedas, en lugar de los platos. Es decir, que se usaban muchos elementos que incorporaban el ruido como concepto de música. Es decir, para nosotros el ruido no era ruido, sino era música. A diferencia de otros conceptos que otros grupos pues lo calificaban, eso no es música, no es ruido, ¿no? Entonces, en ese sentido, os voy a poner un ejemplo, un tema de Clónicos, para que escuchéis un poco, como Víctor ha puesto el ataque preventivo de la US, os voy a poner un tema que se llama Material y que viene precedido de un interludio, como se diría entre paréntesis, de ruidos, que a mí me gusta mucho, que se llama Apocalipsis. Este interludio pues, lo hicimos con este tipo de